Hola, bienvenidos a una nueva edición de Rincón Audiovisual, un espacio dedicado al cine y al arte del sonido y el video. El día de hoy vamos a aprender sobre un género orientado a la lucha y a la crítica de las condiciones de vida de la sociedad, y que se conoce como cine social. Además, vamos a estar conversando con Natalia Dominici, una realizadora audiovisual pampeana, y hacia el final del programa veremos su cortometraje, Desayunador Villa Germinal, 20 años de lucha. Y como siempre, la consigna de la semana para que hagan videos en sus casas y nos lo manden. Así que prepárense para este viaje cinematográfico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cine social? Se trata de un género cinematográfico en el cual se utiliza el cine como medio para la crítica y denuncia de problemáticas sociales. El cine social se puede abordar tanto desde el documental como desde la ficción, pero en ambos casos toman elementos de la realidad para formular una crítica sobre ella. En general, quienes abordan este género se enfocan en el audiovisual como un medio y no como un fin. Dentro de lo que es el cine social, se desprenden varios subgéneros, como es el caso del cine político. El cine político se centra en reflexionar o denunciar injusticias sobre problemáticas políticas o sociales. En este sentido, podemos recordar algunas películas de Pino Solanas, director de cine y político argentino, como La Hora de los Hornos, del año 1968, codirigida con Octavio Getino, y Memoria de un saqueo, del 2004. Ambas películas registran y abordan los reclamos políticos y sociales de diferentes épocas en Argentina. En el caso de La Hora de los Hornos, de 1968, se realizó en contexto de una de las últimas dictaduras cívico-militares que tuvieron lugar en nuestro país, por lo que recién pudo estrenarse en Argentina en 1973 con el regreso de la democracia. Se dice que esta película fue parte de lo que se consideró el nacimiento del cine militante en este país. Analfabetismo y colonización pedagógica van de la mano. En un país abiertamente colonizado, la penetración ideológica puede ser prescindible, pero en un país semicolonizado, esa deformación cultural juega un papel de primerísimo orden. Sirve para destruir en el pueblo la idea de nación. En cuanto a la película Memoria de un saqueo, esta hace un recorrido histórico desde la última dictadura cívico-militar hasta la crisis del 2001. Cosa que el gobierno no me da. ¿Por qué no nos tratan los bancos como tratan a sus ahorristas en el exterior? Y yo los puse en bancos privados, porque desconfiaba de los bancos nuestros, porque ya me agarraron en el 89. Pero evidentemente soy una estúpida. Otra película argentina de género social para destacar es Los Traidores, de Raimundo Gleiser, del año 1973. Una película de ficción histórica y dramática. La historia es sobre la vida de un militante sindical que comienza su lucha en las filas peronistas en los años 60 y que se corrompe en su ascenso al poder. Mezclando documental y ficción, refleja los 17 años más explosivos en la historia política argentina. ¿Sabías que Los Traidores fue filmada a color? Y como su contexto de producción y exhibición era en la clandestinidad, se hicieron copias de 16 milímetros en blanco y negro para poder circularla. La copia a color recién se conoció públicamente en 1995. Actualmente es considerada una película de culto y se puede ver en plataformas como Cinear. Su director, Raimundo Gleiser, fue detenido y desaparecido durante la última dictadura cívico-militar argentina el 27 de mayo de 1976. Ustedes pueden confiar en el movimiento obrero. Nuestra fortaleza y nuestra verticalidad son un dique para la infiltración marxista. ¿De qué fortaleza me habla, Soria? Ustedes controlan cada día menos a sus afiliados. Hemos hecho la vista gorda al manejo de fondos. Les permitimos que sus guardaespaldas anden ostensiblemente armados. Y Barrera acaba de perder las elecciones en la seccional Córdoba. Sí, eso estamos tratando de arreglar. ¿Qué van a arreglar, Barrera? Si no es con nosotros, ustedes solos no arreglan nada. ¿Quién organiza estas movilizaciones? ¿Hasta cuándo? Ciertamente, nosotros estamos en contra. Nosotros de casa al trabajo y del trabajo a casa. Hay otras películas de cine social donde se aborda la crítica y la denuncia a través de la ficción. En la literatura podemos recordar dos ejemplos icónicos, como son los libros 1984 de George Orwell, publicado en 1949, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en 1953. Ambas obras tuvieron tal relevancia que fueron adaptadas al cine. Estas películas tienen en común que se enmarcan en una realidad distópica, es
decir, representan una realidad inexistente e indeseable para así generar conciencia sobre determinadas problemáticas. En el caso de 1984, si bien el libro se publicó en el año 49, la película se estrenó en el mismo año del título de la obra. La historia que narra se enmarca en 1984 en una sociedad inglesa dominada por un sistema de colectivismo burocrático que controla el Gran Hermano. El protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad y su rol es escribir la historia de manera que siempre coincida con los intereses y predicciones del partido, así como a desaparecer los diarios, archivos, etc. En cuanto a Fahrenheit 451, la película fue estrenada en 1966 y en 2018 se estrenó una nueva adaptación de esta novela. En todos sus formatos, la historia que narra es la de un sombrío y horroroso futuro, donde el protagonista pertenece a una brigada de bomberos, cuya misión es provocar incendios para quemar libros, ya que en esa sociedad está terminantemente prohibido leer. En ambos casos sucede que al día de hoy siguen vigentes estas preocupaciones en la sociedad. Si bien se realizaron en un contexto muy diferente al día de hoy, podemos identificar muchas críticas que se hacían en ese momento y contextualizarlas al día de hoy o a sucesos históricos que nos identifican en la historia de Latinoamérica. Y eso es lo que las hace tan poderosas y relevantes. También hay quienes utilizan el humor dentro del cine social para generar este tipo de mensajes, como es el caso de Tiempos Modernos de Charles Chaplin, en 1936. Esta película narra la historia de un obrero que se dedica a colocar tornillos en una fábrica. Con esa historia como hilo narrativo, y a través del uso del absurdo como recurso de la comedia, aborda la crítica hacia el capitalismo, al trabajo y a los métodos de producción que se introdujeron a través del Fordismo y Taylorismo. La realización de estas películas implicaron un gran compromiso social, ya que al oponerse a la ideología del poder de turno, se enfrentaron a muchos riesgos. Gracias a la militancia de estas personas, podemos tener testimonios de la historia que el gobierno de turno no quería contar. Todo contenido audiovisual es político, y este tipo de películas nos permite ver otras aristas de la historia y de la realidad. El consumo crítico sobre todo contenido comunicacional es fundamental para tener una perspectiva más amplia sobre nuestra historia. Se dice que el cine social parte de escuchar a la sociedad y busca incidir sobre ella. Hay muchos subgéneros a los que podemos acudir para trabajarlo, y muchas formas de utilizar al cine y al audiovisual como un medio para la crítica social y política. Ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con Natalia Dominici, realizadora audiovisual pampeana. No se vayan muy lejos. Aquí continuamos con Rincón Audiovisual. Como les comentamos en la primera parte del programa, hoy vamos a estar conversando con Natalia Dominici, realizadora audiovisual pampeana, quien nos va a comentar sobre su recorrido, sus proyectos y la función social del audiovisual. Hola Nati, ¿cómo estás? Contanos cómo fue tu acercamiento al mundo audiovisual. Mi acercamiento al mundo audiovisual, creo que soy como de una generación que creció con la tele. Y siempre me daba mucha intriga cómo se hacían las películas. Y después tuve también mucho sitcom en mi adolescencia, y también me sorprendían mucho los guiones, digamos, esa rapidez de cómo largar un chiste al lado del otro, de cómo generar los climas así entre los personajes. Me gustaba la fotografía y bueno, tuve que elegir que irme a estudiar. Y creo que me sentía como más cerca de eso. También otra situación que me pasó en la secundaria, que una profesora de literatura, no sé, nos ponía a escribir, a contar cuentos, y me decía, vos tenés como una forma de contar las cosas como en imágenes. Y ahí me quedé pensando, digamos, como en eso, en materializar esas imágenes, porque para mí las historias tenían siempre como imágenes. Dentro de las áreas del mundo audiovisual, ¿te sentís identificada con algún rol en particular? Bueno, eso también lo que me pasó con estudiar todas las áreas, o sea, como no especificarme en ninguna, siento que hice todo. O sea, hoy en día creo que la cámara es la que, digamos, hacer cámara y digamos, los planos me gusta mucho, pensar planos, iluminación, poner un poco más de foto, y la edición, que también fue mucho tiempo, digamos, de lo que viví.
Y bueno, hablaba justamente de cómo las mujeres en la filosofía habían sido completamente desterradas de la historia a través de la academia, como que cuando empezaron a, digamos, surgir los nombres, solamente quedaron la de los hombres. Entonces, bueno, había que representarlo como uno quisiera, ¿no? Digamos, podríamos hacer cualquier tipo de trabajo. Podías hacer un poema, podías hacer un escrito, podías hacer... Y bueno, yo tengo una amiga que se llama Mariana Paraguay, que es cantante, que siempre iba a Buenos Aires y estaba en mi casa. Y bueno, me puse a escribir una canción, digamos, digo, bueno, hagamos una canción. Y estaba ella y lo grabó ahí. La intención era eso, después de hacer una canción con una pieza audiovisual y con la intención de poder contar la historia de Aspasia. La retórica ella ha creado, el llamado a la guerra ha argumentado, pero su nombre los hombres te han negado. Nati, contanos sobre el video que hiciste de homenaje al desayunador de Villa Germinal. Bueno, yo al desayunador lo conozco desde que empezó hace 20 años, no activamente porque yo no estaba acá, pero sí conozco a las personas que hace 20 años que están, prácticamente Dani Campanino y Miki Fiol, que siguen estando con un montón de otras personas, pero yo creo que son los que más tiempo están. Y bueno, pasó en pandemia que se había quemado cuando estaban por cumplir los 18 años, justo el día que iban a hacer la fiesta, se quemó el desayunador. Y bueno, ellos siempre, todos los años arman un documento, ¿no? Donde expresan cómo es su situación y desde qué lado es su lucha y su encuentro como desayunador comunitario. Y ahí digo, bueno, está bueno usar esto para que además la gente sepa a través de sus voces qué es lo que el desayunador busca y lo que ve a través de los años. Entonces usé eso como columna y utilicé también todas las imágenes de archivo de lo que yo había filmado como para poder digamos, mostrar de una manera, no digo que sin explayar más porque me parece que en esa manera se ve de forma puntual, pero también me preguntaron de hacerlo más largo y me parece que con eso es una forma, digamos, directa de contar lo que hacen, porque lo cuentan ellos con sus palabras y se ve su trabajo. Sabemos que tu cortometraje, Desayunador Villa Germinal, 20 años de lucha, fue seleccionado en primer lugar en la categoría documental en el 6º encuentro de cine local realizado en Santa Rosa en octubre del año pasado. Contanos cómo fue esa experiencia. Bien, el encuentro yo ya había participado un año anterior, unos años anterior con Aspasia. Lo terminé, como tuve mi deadline, y lo arreglé y lo presenté. Y nada, fue la verdad que una sorpresa. Y yo sabía que el día que lo habían pasado había gente que había llorado, o sea, digamos, yo sabía eso, pero sabía que era algo quizás que era de esa, digamos, de ellos, ¿no? Entonces como que eso emocionaba. El premio yo lo comparto con ellos porque, digamos, ellos fueron los que lo hicieron también. Entonces también eso, de que por ahí ellos te puedan llevar este premio, tanto desde lo simbólico como de lo económico, creo que también está bueno para que vean sus frutos de ser representados y de representar al desayunador. ¿Tenés algún otro proyecto audiovisual en mente? A mí me parece que las personas pampeanas tenemos un carácter que tiene que ver mucho con, no solamente con vivir en este lugar que es, digamos, tan plano, sino con el clima, sino con los tiempos. Tenemos otros tiempos que otras personas. Y bueno, y sí tenían, digamos, estoy trabajando pero con otras personas con el concepto del viento, que eso sí me gustaría plasmarlo de alguna manera en lo audiovisual. Con el viento teniendo en cuenta todo lo que es lo pampeano, o sea, englobándolo ahí. Ya llegando al final del bloque, quisiéramos saber cómo te ves como realizadora aquí en La Pampa. Estamos en una era donde no es necesario irte a Buenos Aires para trabajar en una multinacional, o sea, acá hay gente que está trabajando para Disney, o sea, en La Pampa. Entonces, o aprovechar eso de las tecnologías para poder crear desde acá, estudiar acá
y capacitar a gente acá que está empezando a contar, más en una era que es tan visual como la nuestra, como que yo me formé para el cine o la televisión, y hoy el audiovisual te forma para un montón de cosas, no solamente para el cine y la televisión, para las redes, para YouTube, para los videojuegos, para la multimedia, un montón de más salida de lo que quizás había cuando yo estudié. Bueno, Nati, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Siempre es una alegría darle espacio a colegas para que compartan sus conocimientos. Les dejamos, vamos un pequeño corte y enseguida volvemos con más Rincón Audiovisual. Ya hemos llegado al último bloque del programa y espero que se hayan preparado los pochoclos porque llegó el momento de ver el cortometraje de Natalia Dominici, del que estuvimos hablando hace un ratito. Desayunador Villa Germinal, 20 años de lucha. De agosto. Crisis, desocupación y piquete. Olla popular. Planes sociales. Hiperinflación. Remarcación de precios, pobreza. Asentamiento. Tomas de tierra y hacinamiento. Mismos nombres, distintos puestos políticos. Estas palabras que nombran la realidad política y social. Hoy, 2022, son una repetición de aquella que dio origen a este espacio en el recordado 2001. Una vez más la historia se repite. Ante esta rueda en la que la fortuna se la siguen llevando los mismos de siempre, en el desayunador se germina desde hace 20 años con nubes, lluvias, fuegos y soles. Un espacio para la resistencia. Hace 20 años se inició un recorrido marcado por el tiempo de la asamblea, espacio para la escucha, el intercambio, la discusión y la decisión de las tareas presentes y futuras. Espacio en que se lucha por y para la autogestión. La horizontalidad y la autonomía, en una realidad cada vez más marcada por el individualismo, el materialismo y la desmovilización. El ejercicio no ha sido escalar en el poder político y ni transar con los partidos. La acción ha estado desde el comienzo guiada por la construcción de una autonomía territorial. Temas como la niñez, el acceso a la vivienda, la salud, la educación, los derechos humanos, la educación sexual integral, la alimentación, la agroecología, el territorio, los pueblos originarios, la autogestión, han sido los ejes de las asambleas semanales que encaminan nuestro accionar. La huerta agroecológica, la cooperativa, la reunión de mujeres, talleres de deportes y recreación para la niñez. Apoyo escolar, feria de alimentos, el proyecto de bachillerato. Merienda en la semana, las viandas de los sábados. Encuentros, viajes, foros y charlas. Acciones que son parte de todo este recorrido. Unas ya son caminos y otras un deseo que alcanza.
Tras 20 años podemos decir, no sin tristeza, que este espacio no nos ha resuelto la vida. Ni mucho menos nos ha ofrecido soluciones milagrosas. Pero si algo podemos ver con claridad es que acá nos encontramos para intentar construir algo más igualitario, algo más justo, algo más amable y amoroso para la vida. Para nuestra vida y para la vida de las infancias que recorren este espacio. Hoy somos personas, espacios y colectivos en construcción. Aún hay mucho por hacer, cambiar y mejorar. Hoy nos sostenemos, nos trenzamos en un abrazo que nos da sostén y descanso del peso de esta realidad. Y por el otro, nos da fuerza para continuar con esta lucha colectiva y popular. Acá encontré cariño y afecto. Mis compas están cuando nos necesitamos. Volvemos los desafíos entre todos. Las reuniones de mujeres me dieron fuerza, me empoderaron. Es un espacio donde me siento libre, donde siento que puedo ser yo. Acá se respetan las distintas formas de ser, pensar o sentir. Esa me define. Soy lo que soy acá. Valoro compartir, poder hablar con comodidad, es nuestro territorio. El DESA cambió mi vida. Estuvimos aprendiendo sobre el cine social, un cine orientado a la lucha y a la crítica de las condiciones de vida de la sociedad. Y también vimos que hay muchas formas de abordarlo, desde el documental, la ficción, la combinación documental-ficción, desde la comedia o desde el drama. ¿Se les ocurrió algún tema o reclamo social del que les gustaría hablar? Les proponemos que hagan un video corto sobre algún reclamo específico que hayan identificado en la sociedad o en el que ustedes mismos estén involucrados. Puede ser registrar una marcha o entrevistar personas que están militando alguna lucha, intentando de esta manera que el video mismo, más allá de quien esté frente a cámara, hable de la postura que tienen ustedes desde el rol realizativo. El lugar donde posicionamos la cámara, el fragmento que seleccionamos de la entrevista, las imágenes que elegimos para que sean parte de nuestro video, todo eso remarca una postura política desde el lugar de realizadoras y realizadores. Si no se les ocurre algún relato de crítica social, pueden empezar con algo más pequeño, como algún conflicto que sucede en ámbitos como la escuela, el trabajo, el hogar, etc. Lo importante es que sea algo que puedan realizar en sus casas con el dispositivo de grabación que tengan a mano, como puede ser la cámara de su celular, y que busquen alguna idea simple que no les requiera demasiado trabajo hacer y que puedan concretar. Para cualquier duda o consulta nos escriben al Instagram. Les esperamos la semana que viene para seguir descubriendo más sobre el fascinante mundo del sonido y la imagen en movimiento. Nos vemos en la próxima edición de Rincón Audiovisual.